Putin sigue empeñado en superar los registros de Stalin. 3 días de votaciones con 100.000 colegios electorales a lo largo y ancho de los más de 17 millones de kilómetros cuadrados que tiene el país más grande del mundo. Un proceso electoral que no tiene entre sus candidatos a ninguno de los opositores a Vladimir Putin. Los que no están muertos o en el exterior han sido vetados, anulados sus avales y excluidos de la carrera electoral. Un proceso al que no debería concurrir Vladimir Putin, que ya agotó en 2008 el límite de mandatos de la legislación rusa. De hecho, entre presidente y primer ministro ya lleva 25 años detentando el poder efectivo en Rusia y cuando salga elegido, triunfará Putin, tendrá garantizado el poder hasta 2030. Al término de ese mandato llevará 31 años manejando Rusia y habrá conseguido superar, al menos en tiempo, el mandato de Joseph Stalin. Eso sí, a Putin le gusta revestir las cosas con una manita de pintura democrática. Su legitimidad, si bien es cierto que deriva de un uso calculado de la violencia, busca siempre el apoyo popular, o al menos que lo parezca. Putin quiere erigirse en un moderno Augusto y conseguir como el heredero de Julio César cuando el Senado lo aclamó como padre de la patria, que los rusos, a los que ha embarcado en una guerra que los desangra, lo conviertan en el padre de la patria rusa, de esa nueva Roma que lleva creyéndose Moscú desde que cayó Constantinopla en 1453. Por eso, a pesar de ser un autócrata, necesita que la aclamación se produzca de forma efectiva. Una aclamación que llegará en un momento en el que cada vez más países europeos advierten sobre la posibilidad de que Rusia ataque a un aliado de la OTAN. Tanto es así que uno de los más altos cargos del ejército de Estados Unidos, Doug Perry, está convencido de que Europa ya está en guerra. Para los nacionalistas rusos, los que, como Putin, añoran otros tiempos imperiales, Rusia ha sido muy maltratada en las últimas décadas. Lamentan que el último líder soviético, Mikhail Gorbachev, entregara todos sus ases a cambio de nada. Permitió la reunificación de Alemania, el cierre del Pacto de Varsovia y la propia desintegración de la Unión Soviética, mientras Occidente apostaba por la hostilidad y la ampliación de la OTAN en contra de lo que prometió a Moscú. En cualquier caso, los algo más de 110 millones de rusos con derecho a voto están llamados a participar en una liturgia quizá necesaria para Moscú, pero desde luego sui generis, la que dicta un Vladimir Putin anclado en el imperio soviético y la doctrina de sus más destacados dirigentes. Los datos, que hay que coger con alfileres, dicen que Putin obtuvo más del 87% de los sufragios, con una amplia mayoría de las papeletas escrutadas, y que la participación se elevó a más del 74% del electorado, 7 puntos por encima que en los pasados comicios de 2018. Putin sostiene su poder ante su ciudadanía como única salvaguarda del alma rusa en un momento en el que Occidente, según él, lucha contra su país. Ha conseguido que una parte de la población crea que la única posibilidad de supervivencia para Rusia pasa por el conflicto armado, incluso en lo económico, ya que Rusia se ha transformado en una economía de guerra movilizada. El gasto militar y de seguridad que representa niveles como no se veían desde finales de la Unión Soviética, pero no solo es la economía de excepción. Occidente creía que tenía un arma poderosa en las sanciones y los embargos, pero se ha encontrado con un país muy rico en recursos naturales que se las ha arreglado para seguir contando en las arcas estatales con la entrada de un gran flujo de ingresos de hidrocarburos, gas y petróleo. Eso sí, esta vía de crecimiento económico ha aumentado considerablemente la dependencia de Moscú de los ingresos petroleros, de China y del gasto bélico no productivo, y eso presenta puntos débiles. Por el lado de la demanda, que llegue a máximos y no crezca más. Por el de la competencia, que los productores del mar Arábigo incrementen su capacidad, lo que sin duda terminará restando ingresos a Moscú. En cualquier caso, la prolongación de la guerra también plantea un riesgo de desgaste para Putin, que intenta marcar territorio advirtiendo, lo ha hecho tras su victoria electoral, que el planeta se situará a un paso de la Tercera Guerra Mundial si estalla un conflicto directo entre Rusia y la OTAN. Y ante el empeño de Emmanuel Macron de intervenir con militares en la guerra, Putin se ha mostrado abierto a que Francia juegue un papel en el conflicto, en su resolución, pero como pacificador. Ha asegurado que Rusia está abierta a conversaciones de paz, pero ha insistido en que solo tendrán lugar si es con la mirada puesta a largo plazo y no con el objetivo de que Ucrania coja aire y se rearme.